Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si quieran comentar algo. Ya califiqué los ejercicios que entregaron. No sé si los vieron, si los pudieron ver. Es Sí, decir, profesor. y la retroalimentación. Entonces, no sé si quieran comentar algo sobre eso. En particular, lo podemos ver ahorita. Yo creo que es muy importante porque así ustedes se van dando cuenta si lo están escribiendo bien, si les falta algo. Si hay, por otro lado, deficiencias, en fin. Yo creo que en general sí les faltó hacer algunos ejercicios en el sentido de que algunos de ustedes entregaron muy poquitos. Entonces es necesario que entreguen más para que yo me dé cuenta si están escribiendo bien las cosas. Yo espero que los que no hayan entregado, ustedes estén bien seguros de que están bien escritos, pero sí, en algunos casos se me hicieron muy poquitos los ejercicios. Ya les dije que no es obligatorio, ¿no? Pero digamos, si entregan unos 3 ejercicios, por lo menos, me dan pie a que yo me dé cuenta si lo están haciendo bien o no, qué les falta y que les ponga ahí las anotaciones. Entonces procuren entregar por lo menos 3, vamos a decir, ¿ok? Para la siguiente tarea. Que en principio, recuerden que se entrega el domingo, a más tardar. No sé cómo vayan. Digo, podría dar un poco más de tiempo, según lo que ustedes me digan. Y también, si quieren comentar sobre las anotaciones que yo les hice. ¿No? ¿No hay preguntas, comentarios? Profesor, no, en el caso mío, Sí, Miguel. vi, bueno, las anotaciones que vi más o menos yo las entendí en el segunda implicación, como que ya lo escribí mal, o sea, no analicé bien, o sea, Ujú, en ese momento me pareció que estaba estupendo, cuando yo lo leí ahora estaba, sí es verdad que no tenía sentido lo que estaba escribiendo. ujú. Sí, Y entonces, eso yo es lo que importante. quisiera, yo le quisiera preguntarle, profe, si es posible volverlo a redactar o eso para que a ver si usted lo revisa. No sé si tendrá tiempo para eso, Sí, sí, para sí. ver si se rectifica. Sí, sí, de hecho, también me lo puedes mandar por correo. Este, Ajá. porque ahorita creo que bueno, podría abrir la fecha de terminación de la tarea. Ya la cerró el sistema, la podría volver a abrir, pero mejor para ir avanzando en las siguientes tareas, todas las rectificaciones, como dices, me las pueden mandar por correo. Es decir, Ok. si ustedes quieren reiterar una demostración, escribirla de nuevo y que yo la revise, la pueden mandar por correo. Independientemente de que ya sea ya cerrado en el aula virtual la fecha, pueden usar el correo para eso. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Muchas Y, gracias. y es muy importante eso que dices, es decir, que se den cuenta que en efecto tuvieron un error o que está mal escrito, etcétera. Eso es muy importante, que se den cuenta de eso. Muy bien, Miguel. En los otros casos, los otros compañeros, no sé si quieran comentar algo sobre su tarea, ¿no? Bueno, Eso, ¿quién? ¿Quién profe, está por ahí? yo ir a semana. Iracema, dime. Respecto a las tareas, entonces vamos a hacer únicamente, por ejemplo, bueno, obviamente vamos a hacer todos, o Sí, tratar de hacer todos, pero solo le vamos a enviar tres, o 3 podemos por lo menos, yo diría 3 por lo menos. Si quieren entregar más, adelante, ¿no? Aunque sea más trabajo para mí, no importa. Si ustedes quieren que yo revise más ejercicios, adelante. Pero sí es importante, como dices, que los hagan todos, porque en el examen yo les puedo preguntar cualquiera de la tarea
o incluso les puedo preguntar alguna otra cosa que no venga en la tarea. Pero sí va a haber ejercicios de las tareas, bueno, de las tareas que abarque el periodo. Entonces es importante que los tengan bien hechecitos todos los ejercicios, A ver, ¿sí? ¿De gracias. acuerdo? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Bueno, muy bien. Con la tarea 2, ¿cómo van? Estamos viendo este tema. Algunos ejercicios ya los hemos resuelto, pero quizá hay que comentar algunas otras cosas. Sobre todo me interesa, por eso les puse la pizarra, que se entiendan muy bien todos los pasos de esta demostración del teorema de existencia de bases. Em, Posiblemente, por cierto, cambie un poco la configuración del aula virtual. Estoy pensando abrir una pestaña y poner ahí los teoremas más importantes del álgebra lineal. El primero de los cuales es este de la existencia de bases. Bueno, también podrían incluir de que todo subespacio tiene complemento, también creo que es importante. Y a lo mejor muevo este teorema en particular para esa otra pestaña, ¿no? Nada más les aviso para que, por si no encuentran las cosas donde estaban, pues es un poco dinámico esto del aula virtual. Ok, pero ahí van a estar todas las clases. Agregué un foro más. Por favor, hagan el intento. El primer foro no tuvo éxito, pero traten de discutir ahí. Para eso lo abro, para que discutan. Yo creo que hay muchas cosas que discutir en cuanto al lema de Zorn. Es algo que es muy importante, pero que tiene ideas elaboradas y que, bueno, si ustedes lo entienden bien, yo creo que les va a servir mucho para todas sus materias. Entonces, por eso abrí el foro y procuren, pues, poner alguna pregunta, alguna duda o hacer una observación simplemente, ¿no? Y sobre esa observación yo puedo intervenir o también los otros compañeros pueden intervenir y simplemente se trata de abiertamente discutir y yo creo que eso es bueno. Ok, entonces, bueno, si no hay más comentarios sobre la demostración de la existencia de bases, recuerden ustedes, o sea, hago el resumen, aunque aquí está en esta pizarra el resumen realmente, ¿no? Entonces, la idea es demostrar una existencia usando el lema de Zorn. ¿Por qué? Porque el lema de Zorn, la conclusión del lema de Zorn es una existencia, es la existencia de un elemento máximo. Elemento máximo en donde, en un copo, en un conjunto parcialmente ordenado, que tenga la condición de ser inductivo. ¿Y qué cosa es ser inductivo? Que toda cadena dentro del copo, es decir, una cadena que conste de elementos del copo, toda cadena tenga cota superior en el copo. ¿Ok? Entonces, por eso se aplica el lema de Zorn, para probar la existencia en muchas áreas de las matemáticas. Si ustedes se fijan en sus cursos, los cursos que han llevado y los que van a llevar en la maestría, es muy importante en matemáticas demostrar existencia por un lado y unicidad por otro lado. Es decir, casi todo el tiempo estamos rondando o estamos buscando esas dos situaciones, entre otras cosas, pero destaca, digamos, esto de la existencia y la unicidad. A veces la unicidad no es una unicidad estricta, ¿no? O sea, es unicidad salvo isomorfismo o, digamos, no se busca a lo mejor una unicidad, sino se busca una equivalencia o una similaridad, ¿no? Pero con sus variantes, estos dos temas de existencia y unicidad permean todas las matemáticas. Miguel, creo que estás levantando la mano. Adelante, Miguel. Sí, profesor. Ya estuve leyendo en el Sermon Dicho. ¿Dónde, perdón? En el Sermon Dicho, o algo así. Es Ajá, como un libro de álgebra. ajá. Y ahí daban el lema de Sor como en vez de, o sea, no hablan de copo, Ujú. pero sí hablan de un conjunto A parcialmente ordenado con un mayorante, etc. Ya eso es un copo inductivo en definitiva. Pero no hablan de cadena.
O sea, él habla de cadena como el conjunto A, que es que está parcialmente ordenado con un mayorante, la existencia de un mayorante, que eso es un copo inductivo. Ahora, La existencia la, perdón la palabra, la existencia de un ¿qué? de un mayorante, debe Mayorante, ser la cota superior. ya. Pero no hablan de cadenas. A ver, hay que No. estar alerta porque las cadenas a lo mejor se nombran de otra manera. Por ejemplo, otra forma de nombrar una cadena es conjunto totalmente ordenado o conjunto linealmente ordenado o subconjunto linealmente ordenado porque está dentro del copo. Es Ajá. decir, sí tiene que referirse a una cadena, aunque no sea con el nombre tal cual, pero sí tiene que referirse, la propiedad es que exista la cota superior o el mayorante, entiendo yo que eso es el que hace papel de cota superior, como se nombraría en ese texto la cota superior, pero es cota superior de algo que está ordenado totalmente, ¿no? O sea, ese subconjunto que tú consideres adentro del copo tiene que cumplir la condición de que cualquier par de elementos son comparables. Esa es la Ah, condición, independientemente de cómo lo llames. ok, ok. Entonces hay que revisar porque sí, seguro se refiere a eso. Es decir, el lema de Son es, así es. Lo que cambia, pues, es la nomenclatura, ¿no? Lo que puede cambiar es la manera de nombrar las cosas, pero el papel que juega cada ingrediente es el mismo. Ujú. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, ¿qué hicimos para demostrar la existencia de una base? Bueno, lo que hacemos es considerar un copo adecuado. Ujú. Ese copo adecuado al que le vamos a aplicar el lema de Son está adentro del copo de los subespacios, perdón, de los subconjuntos de V. Es decir, ese copo, que es el que llamamos F, va a ser parte del conjunto potencia de V. Aquí estoy haciendo un diagrama de Venn, pero acuérdense que también están los diagramas de Hasse. En el diagrama de Venn, pues los subconjuntos de V pues, se simbolizarían así con estas bolitas o estas regiones, ¿no? Que contienen a ciertos elementos de B. Entonces, de todos los subconjuntos de B, que puede ser un conjunto grandísimo, ahí defino un copo adecuado al que le voy a aplicar el lema de Son. ¿Cuál es que ese copo adecuado? Es el conjunto de todos, o la familia, de todos los subconjuntos linealmente independientes. Para pertenecer a F, tiene que ser linealmente independiente. Entonces, lo que se demuestra es, una vez ya determinado el copo donde voy a trabajar, porque eso siempre es importante, es el punto de partida, es decir, cómo voy a definir el copo al que le voy a aplicar el lema de Son, tiene que estar perfectamente definido. Y esto está perfectamente definido. Un conjunto va a pertenecer a F, un subconjunto del espacio vectorial va a pertenecer a F, sí, solo sí, precisamente cuando es un conjunto linealmente independiente. Y vimos la definición de independencia lineal en general, no tiene por qué ser finito el conjunto. Recuerden que aunque es un conjunto general de cualquier cardinalidad, la condición de la combinación lineal esa sí tiene un número finito de sumandos, ¿de acuerdo? Pero los vectores que utilizan para la combinación lineal son vectores cualesquiera en el conjunto en cuestión, ¿ok? Entonces, sí, ahí hay que estar muy listo con los niveles. O sea, por un lado es un conjunto cuyos elementos son conjuntos de vectores, ¿sí? Es decir, un vector pertenece a un conjunto que a su vez puede pertenecer a la familia. Se dan estas cosas, ¿no? Estos niveles de pertenencia donde parto de una familia cuyos elementos son conjuntos, cuyos elementos a su vez son vectores. Esa es la situación, ¿ok? Bueno, entonces, si tienen preguntas, me dicen. Entonces, se aplica el lema de Zorn, es decir, todo lo demás fue demostrar que es un conjunto inductivo, que toda cadena tiene cota superior, y una vez que demuestro que la cadena tiene cota superior, entonces por el lema de Zorn, ahí es momento de aplicar. Como es un copo inductivo, por el lema de Zorn, F tiene un elemento máximo. Ese elemento máximo, ahora lo que voy a demostrar es que ese elemento máximo es una base de B.
¿Ok? Y entonces las dos cosas que tiene que cumplir una base linealmente independiente, ya lo tenemos porque es un elemento de F. Y lo segundo es demostrar que genera. Para demostrar que genera, suponemos lo contrario, llegamos a una contradicción, llegando a un elemento de la familia F que está por encima del que yo había dicho que era máximo. Entonces, de esa manera se llega a una contradicción y por lo tanto no puede suceder esto que estoy suponiendo y por lo tanto demostramos esto, que es lo que queremos demostrar. ¿Ok? Ese es el resumen de lo que hicimos en la última clase. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere participar. Profe, bueno, yo nada más una cuestión técnica. En mi pantalla nada más veo, digamos, todo negro, nada más veo el puntero de su láser, pero no veo, no sé si sea una cuestión de mi equipo. A ver, ¿los demás Quizá me sí salga. están viendo la pizarra? Sí. Sí. Y entonces, no sé, Juan Manuel, si quieres salir y volver a entrar. Ajá, sí, voy a salir y entro ¿De acuerdo? de nuevo, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más sobre este resumen? El resumen es importante porque nos da el panorama general, es decir, la estructura general de la demostración. Por supuesto que están los detalles, ¿no? O sea, ya no me metí a los detalles de cómo demuestro que el copo es inductivo, ¿no? Y los detalles de estos detalles de cuando quiero demostrar que la base genera B y supongo lo contrario, los detalles de cómo llego a la contradicción, ¿ok? Que además fue por casos, etcétera, ¿no? O sea, todo eso me lo estoy saltando. Nada más estoy hablando de la estructura de la demostración, que es muy importante que la tengan, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen un ejercicio de demostración, pues depende, la demostración puede ser muy directa, muy fácil, simplemente escribir la definición o verificar una serie de condiciones, pero si es una demostración más elaborada, conviene que ustedes se planteen la estructura de la demostración y que luego se vayan a los detalles. ¿Ok? Bueno, entonces, otras cosas que comentamos al final de la clase anterior. No sé, Juan Manuel, si ya se arregló tu problema de la pantalla, de la pizarra. Sí, gracias. Sí, ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces, otras cosas que comentamos la clase anterior son las consecuencias de este teorema o las variantes que tiene este teorema. ¿Sale? Entonces, hablé de estas dos variantes y a lo mejor lo dije muy rápido al final, por eso me gustaría ahondar en eso, porque en sí mismos son teoremas importantes. ¿Ok? Entonces, la primera variante de las dos que tengo aquí, o sea, ustedes pueden considerar que estas son variantes del mismo teorema de la existencia de base, estas dos, pero son muy importantes en sí mismas, ¿no? Fíjense, la primera variante, aquí no sé si las enuncié, no las enuncié, ¿no? Nada más las puse ahí. ¿Ok? Pero el enunciado de esta primera proposición, déjenme borrar esto porque salió muy feo. Entonces, es la proposición de este lado sería todo conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial. Acuérdense que siempre V es un K espacio vectorial, ¿no? Todo conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial. Déjenme mover un poquito esto de aquí. Se puede extender a una base. ¿Ok? Eso es importantísimo, ¿no? Eso se parece mucho al teorema original. El teorema dice existe una base, pero este es más sutil, es decir, tiene, digamos, una cierta finura adicional, que es que la base que voy a encontrar va a contener al conjunto linealmente independiente de donde parto. ¿Ok? Entonces, aquí la demostración
yo no la escribí, sino nada más la esbocé, pero empezaría por considerar Z, un subconjunto linealmente independiente. Ese sería el inicio de la demostración, ¿no? Porque dice, todo conjunto linealmente independiente se puede extender a una base. Entonces en vez de trabajar abiertamente, simplemente aplicar el lema de Zorn a el conjunto, la familia, como lo comenté hace unos minutos, en vez de considerar la familia de los subconjuntos linealmente independientes, le agrego esta condición. Esa es la diferencia, esa es la variante. En el teorema de existencia de bases no consideraba esta condición. Ahora la considero. Es decir, considero un copo más pequeño, por decirlo así, porque tiene una restricción adicional. Es decir, no voy a considerar todos, absolutamente todos los conjuntos linealmente independientes de vectores, sino aquellos conjuntos linealmente independientes. Aquí, perdón, aquí lo escribí mal, ¿eh? Aquí, de hecho, en los dos casos está mal. Aquí, es que sí, más bien lo que estoy escribiendo mal es esto. Es decir, aquí le llamé a X, ¿no? Aquí está, de hecho, en el dibujo. Le llamé X al conjunto linealmente independiente, ¿no? Entonces, parto del conjunto linealmente independiente que llamo X y defino, aquí está la X, es decir, la X es el punto de partida, es un conjunto linealmente independiente, lo fijo, ¿sí? Es cualquiera, pero lo fijo. Y a partir de esa X, ahora sí defino los zetas que son linealmente independientes, pero que contienen a X. Esta es la condición adicional. Entonces, no voy a considerar absolutamente todos los conjuntos linealmente independientes, sino que pongo como condición que si X está formado por estos puntitos azules, que son los vectores que forman, de que consta X, entonces todos los elementos de F van a tener que cumplir la condición de contener a esos puntitos. ¿Ok? Y ese es el nuevo copo. Entonces, a este copo es al que le aplico el lema de Zorn y la demostración es prácticamente igual porque voy a tomar una cadena de aquí y la cadena pues va a tener que cumplir esta condición y la unión también va a servir como cota superior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es una variante, pero es una variante importante. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia respecto al teorema original de existencia de base y la importancia, digamos, de esta variante? Sí, profe. Perfecto. Ok, ¿los demás? Muy bien. Esto de nuevo les digo que esto funciona para cualquier cardinalidad. Y si ustedes en particular consideran espacios de dimensión finita, la demostración no requiere del lema de Zorn. En un espacio de dimensión finita, la demostración, se las platico nada más, parten de un conjunto finito de vectores linealmente independientes, suponen que el espacio es de dimensión finita, y parten de un conjunto finito de vectores linealmente independiente, y para demostrar que se extiende una base, lo único que hacen es ir agregando de uno en uno los vectores que no están en el generado por estos vectores. Es decir, ustedes como un algoritmo de computación se preguntan, tengo estos vectores linealmente independientes. ¿Generan a B? Si generan a B, ya acabé, ya encontré la base. Si no generan a B, entonces les falta al menos un vector que no está en el generado por esos vectores. Bueno, pues entonces ahora considero el conjunto más grande, que sería la X mayúscula original con este vector, ¿ok? Y ahora, es decir, lo agrando y voy preguntando, ¿ok? Si este conjunto, bueno, voy preguntando, pero me voy a asegurar que ahora al agregar este nuevo vector que no está en el generado por B, resulta ser linealmente independiente. Entonces eso es lo que tengo que demostrar. Primero, este conjunto, nuevo conjunto, agregando uno que no estaba en el generado, es linealmente independiente. Y así me voy. Si no lo genera, entonces agrego otro y demuestro que es linealmente independiente.
Y así lo voy haciendo. Es decir, estoy aplicando una inducción, que a final de cuentas esto no se puede extender al infinito porque el espacio es de dimensión finita y de uno en uno tengo que llegar a una base, ¿ok? Eso es lo que se hace en dimensión finita. Pero el poder del lema de Zorn es que no me importa si el espacio es de dimensión infinita, y la demostración es muy distinta porque es usar el lema de Zorn y no voy agregando de uno en uno porque eso no me serviría, puesto que si es de dimensión infinita, pues yo podría ir agregando de uno en uno y no llegar nunca a una base. ¿Ok? ¿Sí se entiende el comentario? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? Sí queda claro la situación. Ok. Bueno, esto está en la tarea, ¿verdad? Esto es un ejercicio de la tarea, entonces por eso les recomiendo escribirlo. La sugerencia es pues basarse en la demostración original y agregar lo que haya que agregar, ¿sale? Entonces, si quieren que después lo revise, pues ya nada más lo suben y lo revisamos. Ok, esa es la primera proposición. La segunda proposición es algo que en matemáticas también es muy frecuente, que es la dualidad. Entonces, aquí tenemos una situación de dualidad, precisamente. De hecho, voy a reducir esto de tamaño para que quepa el enunciado que quiero poner. Entonces, aquí el enunciado de esta proposición que les comenté al final de la clase anterior, es justamente lo dual, es decir, ahora parto de un conjunto de generadores. Todo conjunto de generadores. O si quieren, pueden hablarle o nombrarlo todo conjunto generador, ¿no? O sea, un conjunto generador o formado por generadores. ¿Qué cosa es? Pues es un conjunto de vectores que si yo considero el subespacio generado por X, me da todo B. Eso es un conjunto generador, ¿no? Entonces, todo conjunto generador contiene una base. ¿Ven? Ustedes es la proposición dual, es decir, al revés, ¿no? Es como invertir las cosas en vez de ir de partir de un conjunto y extenderlo a una base. Es decir, la meta es encontrar una base más grande. Entonces ahora es al revés, ahora parto de un conjunto de generadores que a lo mejor es redundante y adentro de ese conjunto encontrar una base. Es decir, es un proceso exactamente al revés. Y fíjense aquí que entonces la demostración, el inicio de la demostración sería sea X mayúscula, un subconjunto de B con la propiedad de que el generado por X sea igual a V. ¿Ok? Y entonces ahora voy a considerar un copo que sea el de los subconjuntos de B que estén contenidos en X y que sigan generando a B. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo aquí el proceso es exactamente al revés. En el caso finito, lo que haría es, si yo tengo un espacio de dimensión finita y tengo un conjunto finito de generadores, entonces lo que hago es preguntarme si ese conjunto finito es linealmente independiente, es decir, al revés de la situación anterior. Si no es linealmente independiente, entonces quiere decir que hay uno de los vectores que se pone como combinación lineal de los otros, porque esa es una forma de hablar de la dependencia lineal. Es equivalente a encontrar una combinación lineal que sea igual a 0, donde alguno de los escalares es distinto de 0. Bueno, precisamente ese escalar distinto de 0 correspondería a un vector que ustedes pueden despejar de la combinación lineal igual a 0 y poner a ese vector como combinación lineal del resto. Entonces lo que hago es quitar ese vector y luego confirmar que cuando genero cuando uso como generador el conjunto original quitándole ese vector,
sigo generando a todo V, ¿ok? Eso, digamos, es el detalle, sería el detalle de la demostración, ¿ok? Entonces, así lo voy haciendo paso a paso, voy quitando vectores, me voy preguntando si ese nuevo conjunto sigue generando a todo V y si no, voy quitando vectores que sean combinación lineal del resto hasta que tengo que llegar forzosamente en un número finito de pasos, puesto que es un conjunto finito, a uno que sí sea linealmente independiente. ¿Ok? Forzosamente tengo que llegar. Porque lo peor que puede pasar, pues, es que quite todos y me quede con uno distinto de 0, ¿verdad? Por supuesto, si está el 0 ahí en el conjunto de generadores, pues lo quito, ¿no? Me quedo con puros vectores distintos de 0. Ahora, si voy quitando y quitando y quitando y me quedo con uno y ese sigue generando a todo V, pues ya entonces ese tiene que ser linealmente independiente porque es un vector distinto de 0. Entonces, un conjunto que tenga un vector distinto de 0 a fuerza es linealmente independiente, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso finito, el argumento es sencillo en ese sentido de que puedo ir quitando uno a uno. En el caso infinito, lo que se hace es al revés del lema de Zorn, es decir, usar un lema de Zorn invertido, ¿no? Que es lo que expliqué aquí al final. ¿Ok? Eso lo voy a comentar un poquito más, que sería lo siguiente. Si ustedes tienen un copo cualquiera, si este es un copo cualquiera, nada más lo voy a comentar para que se entienda bien esa idea, podemos considerar el copo que le pueden llamar el copo opuesto o el copo dual o invertido al copo que ya tenía, ¿sí? Este es el copo opuesto, el copo dual, el copo invertido a P, ¿ok? Entonces sería, fíjense, un nuevo copo que le voy a poner opuesto, ¿ok? OP arriba, con una nueva relación opuesta donde el nuevo copo, el conjunto sobre el cual voy a definir esta relación, va a ser el mismo exactamente. Y la nueva relación es la invertida de la otra. Es decir, esta se define así. O sea, para dos elementos del conjunto, que es el mismo, el conjunto es el mismo, estos dos elementos van a estar relacionados de manera opuesta si y solo si están relacionados al revés con la relación original. Eso es todo lo que hago. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de Hassel, lo único que va a pasar es volteo de cabeza el copo. Entonces, si aquí les pongo un ejemplo, vamos a decir que tengo un copo así. Bueno, es un copo, no necesariamente una retícula. Entonces, digamos, si este es P, pues lo único que hago al considerar P opuesta es exactamente el mismo, pero voy a invertir todo. Entonces, lo voy a voltear de cabeza, ¿verdad? Lo volteo de cabeza y me queda esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el que estaba hasta arriba, pues resulta estar hasta abajo. Y así todas las relaciones que se cumplan en el copo original con la relación original, ahora en el copo opuesto pues, se van a dar, pero al revés exactamente. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Esto es digamos, esto se puede hacer para cualquier copo. El copo opuesto. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es el copo opuesto? Sí. Bueno, entonces fíjense, si el lema de Zorn se aplica a cualquier copo, entonces en particular se puede aplicar al copo opuesto. ¿Están de acuerdo? Porque el lema de Zorn me dice, bueno, con tal de que cumpla la condición, ¿verdad? Pero si el lema de Zorn me dice, todo copo que cumpla tal condición, la de las cadenas, es decir, el que sea inductivo,
tiene un elemento máximo, entonces eso se lo podría aplicar a un copo opuesto. Y entonces, ¿qué diría el lema de Zorn? Obtendría un lema de Zorn invertido. Aquí lo voy a escribir. Entonces, el lema de Zorn invertido diría todo copo tal que toda cadena tenga cota inferior, ¿ok? Todo copo, por supuesto, recuerden que tengo que considerar un copo no vacío, ¿no? Para que tenga chiste. Todo copo no vacío. Tal que toda cadena tenga cota inferior, o sea, esa es la hipótesis, tiene elemento mínimo, ¿ok? Es decir, invierto todo. Y esto, pues, es el lema de Zorn invertido que, por supuesto, vale porque, o sea, para demostrar este lema de Zorn, pues lo único que tengo que decir es, tomo un copo cualquiera, considero el copo opuesto, le aplico el lema de Zorn al copo opuesto y al traducir todo lo que pasa en el copo opuesto, pues cuando hable de elemento máximo aquí, se va a traducir en un elemento mínimo aquí. Vean, por ejemplo, en particular en el ejemplo, estos dos elementos son elementos máximos, ¿están de acuerdo? Del copo, puesto que no tienen a ningún elemento del copo por encima de ellos, del copo opuesto. Entonces, en el copo original, esos dos elementos van a ser precisamente elementos mínimos, ¿ok? Entonces, yo le aplico el lema de Zorn a este copo y demuestro que cumple su condición, que aquí la condición es toda cadena tiene una cota superior. ¿En qué se traduce esa condición acá? En que toda cadena tenga una cota inferior. ¿Ok? Sería esta hipótesis. Y el encontrar elementos máximos, o sea, en este copo opuesto, se va a traducir en encontrar elementos mínimos en este copo, en el copo original. ¿Ok? Entonces, el lema de Zorn invertido también me sirve para encontrar elementos mínimos. ¿Sí se dan cuenta de la situación? Ajá. Sí, profe. Profesor. Por lo tanto, me regreso acá. Por lo tanto, simplemente lo que hago es a este copo de subconjuntos del espacio, de conjuntos de vectores que sigan generando a todo el espacio y que estén contenidos en el conjunto X original de generadores, a este copo le aplico el lema de Zorn invertido. Y entonces aquí lo que hago es demostrar que toda cadena tiene una cota inferior. Ahora, si en la demostración anterior la cota superior resultó ser la unión, pues aquí va a ser la intersección, ¿verdad? Y vamos a tener el mismo tipo de argumentos, pero acá con la intersección. Y como conclusión voy a encontrar un elemento mínimo de esto, es decir, es el mínimo conjunto de generadores que está contenido en X. Entonces, ese mínimo conjunto de generadores resulta ser una base. ¿Ok? Entonces, fíjense que también como consecuencia, aquí se puede poner la proposición o corolario de que todo conjunto máximo, todo conjunto, bueno, o lo podemos poner como una equivalencia. Déjenme ponerlo como una equivalencia. Lo pongo acá en una nueva pantalla, que sería también este corolario, lo puedo poner como corolario, para un subconjunto B de un espacio vectorial V,
son equivalentes. Primero es una base. Segundo, B es un conjunto linealmente independiente máximo. ¿Ok? Y tercero, B es un conjunto generador. Por supuesto es generador del espacio, ¿no? Cuando digo generador es que genera al espacio total, mínimo. Entonces son tres maneras de caracterizar o de detectar, de hablar de una base. Cuando digo aquí una base, pues es que a la vez es linealmente independiente y generador, ¿no? O sea, esto lo que quiere decir es que es linealmente independiente y generador. Esa es la definición de base. Pero también puedo hablar de un conjunto linealmente independiente máximo y también puedo hablar de un conjunto generador mínimo, ¿no? Entonces esas son, digamos, la manera como tengo yo de hablar de una base, que es muy importante, combinando estas propiedades justamente que conforman el concepto de base, tanto independencia lineal como generador. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Aquí generador quiere decir que ese conjunto B genera a todo el espacio, ¿no? A eso le llamo conjunto generador. También pueden referirse a los vectores que están ahí, es decir, un conjunto de generadores, ¿no? O sea, si leen un texto y dicen, leen un conjunto de generadores, entonces es un conjunto de vectores que generan al espacio. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profesor, yo sí tengo una pregunta. Adelante, Alonso. Habíamos visto nosotros que habíamos considerado a la familia de todos los espacios de B y habíamos dicho que su intersección la podíamos ver como un ínfimo, ¿no, profesor? Sí, es decir, en el copo de subespacios de V, la intersección de subespacios tiene la propiedad del ínfimo. Sí, correcto. Y bueno, yo lo que quiero o lo que quiero relacionar es por qué decimos que el conjunto generador es el menor subespacio vectorial que contiene a ese, a ese conjunto del que estamos hablando. O sea, es por eso mismo, porque la intersección se puede ver como ínfimo. No, no, no. Aquí estoy hablando, o sea, ¿te refieres a esta frase? Porque en esta frase estoy hablando de un conjunto generador mínimo. Recuerda que distinguimos entre mínimo y menor. No es lo mismo. ¿Ok? Cuando Ajá. tú hablas de la intersección de subespacios, ahí sí estás hablando del menor en el sentido de que está contenido en cualquiera de estos subespacios. ¿Sí? Entonces, ahí sí es menor como lo definimos. Es uno que es menor o igual que todos. Y aquí cuando decimos mínimo no nos estamos refiriendo primero a subespacios porque son conjuntos de vectores que no necesariamente son subespacios. Y mínimo es que no tiene otro por debajo. Pero acuérdense que aquí la palabra máximo y mínimo además se refiere a la familia de conjuntos que tengan esta propiedad, o sea, es dentro de los conjuntos linealmente independientes, es máximo, ¿sí? Y dentro de todos los conjuntos generadores es mínimo. ¿Ok? Entonces ahí no tiene que ver la intersección porque no estamos hablando de mayor y menor, sino estamos hablando de uno que no tiene por debajo, en el caso del mínimo, no tiene por debajo otro conjunto generador. Es decir, si tú le quitas elementos a ese conjunto, entonces ya pierdes la propiedad de ser generador. ¿Ok? Esa es otra forma de decirlo. Si tú le tratas de quitar elementos, en este caso es un subconjunto, si le quitas elementos, entonces ya se sale
de la familia que estás considerando, que es la familia de conjuntos generadores. Entonces ya no sería generador. ¿Ok? Así es como caracterizamos a una base. Bueno, es que yo veía en algunos textos que a veces, por ejemplo, si teníamos un espacio vectorial B y consideraban un subconjunto S, entonces definían al espacio generador de S como la intersección de todos los subespacios. Ah, sí, bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con una proposición que sería la siguiente. Es decir, aquí esto tiene que ver, bueno, voy a poner en blanco también. Esto que me estás diciendo tiene que ver con que dado cualquier subconjunto de V, se tiene que, bueno, se tiene que, primero, este es un subespacio del espacio, y segundo, este es el menor. Eso es otra cosa, es el menor subespacio. Bueno, es un subespacio aquí incluso lo podríamos desglosar todavía más para que esté claro. Es un subespacio de B. Segundo, contiene a X. Y tercero, es el menor subespacio de B que contiene a X. Ajá, precisamente esa definición es la que vi y el libro en el cual la vi lo trae como definición, ¿Ok? no sabía que era Pero si ves proposición. que es otra cosa distinta de la que tengo acá. Aquí sí se habla de menor. ¿Ok? Esto quiere decir, entonces, si yo traduzco esto, aquí sí es menor con todas las de la ley. Es decir, aquí lo que está diciendo es que en efecto, que es el espacio, el subespacio generado por el conjunto. Aquí lo que dice es que este subespacio va a ser el menor, es decir, en efecto, el ínfimo de todos los subespacios. Voy a escribirlo un poco más para acá para que quepa. De todos los subespacios de V, o sea, es subespacio, y además con la condición de que contiene a X. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo en efecto aquí estamos considerando esta familia. Esta la puedes llamar F. Es una familia que consta de subconjuntos, de hecho, subespacios, con la particularidad de que contienen a X. De toda esa familia, estás considerando el ínfimo. ¿Ok? Entonces, en efecto, estás trabajando en el copo de subespacios, adentro del copo de subespacios, ahí está el copo de subespacios, estás considerando una familia de la cual estás encontrando no solamente el ínfimo, bueno, estás encontrando el menor, ¿ok? Es decir, estás encontrando en efecto una mayor cota inferior, pero que además pertenece al conjunto, ¿sí? O sea, aquí el chiste es que no solamente es ínfimo, sino que es elemento de la familia. Este que está aquí no solamente es la mayor cota inferior, que sería ínfimo, sino que además pertenece, es decir, es un subespacio y contiene a X, que es lo que te dicen las dos primeras condiciones. ¿Ok? Entonces, en efecto, este es el menor de esta familia, el menor, que es lo que dice la condición 3, de todos los que tienen las dos condiciones. ¿Sí está bien? Sí, profesor. Entonces, eso nos da pie, por eso, a definir de dos maneras el subespacio generado por X. Esta es una caracterización, o sea, cuando hablo de menor y mayor, ahí sí es único, porque es el que tiene esa propiedad y se acabó. Y la otra manera, pues, es describirlo
cómo son sus elementos, es decir, ya sabemos que estos son, ya lo habíamos visto, ¿no? Son combinaciones lineales de donde uso ciertos escalares y ciertos elementos bueno, donde el número de sumandos es un número natural, mayor o igual que 1, los escalares son elementos del campo y donde los X y son elementos del conjunto con el que estoy generando. O sea, por un lado, yo sé cuál es la descripción interna de estos elementos, ¿sí? Que son esas combinaciones lineales de este subespacio. Y por otro lado, tengo la descripción externa o la propiedad que tiene de ser el menor subespacio con esas dos propiedades. ¿Vale? Muy bien. Ok, entonces sí quedó claro. Otro comentario. Bueno, por ejemplo, en este caso que se parte de un conjunto, de un subconjunto X de B y se considera el subespacio generado por ese conjunto X, el conjunto X podríamos tomarlo como, bueno, o sea, como dice ahí, ese sería un conjunto, sus elementos, digamos, generan al espacio, ¿no? Pero entonces podemos considerar que hay un subconjunto ya más pequeño de X que también siga generando al subespacio. No sé si me explique. Visto ese subespacio generado por X, visto como un espacio, o sea, ya Ajá, sí. entonces estaríamos Ajá. en las condiciones como hace rato, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Y entonces Exacto. ajá. Exacto, exacto. A ver, aquí sí es que hay que entender cuáles son las condiciones de las cuales partimos. A ver si, perdón, aquí estoy cambiando de color esto, entonces, ajá. Sí, aquí lo que está escrito tal cual en esta pizarra es parto de un conjunto cualquiera. Y a partir de ese conjunto cualquiera, estoy describiendo la propiedad del subespacio que genera ese conjunto. ¿Sí? Nada más me estoy fijando en el subespacio que genera ese conjunto, que por definición consta de todas las posibles combinaciones lineales usando como vectores elementos del conjunto. Eso es todo lo que dice esta pizarra. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, lo que tú estás comentando es, además de esta situación, me puedo preguntar si ese conjunto del cual partí de vectores con el cual genero un subespacio, o sea, le puedo llamar, si quieren ustedes, a le puedo llamar T, ¿no? Para distinguir de los S que están en la familia. A le puedo llamar T. Entonces, ahora, una cuestión adicional es, con esos vectores con los que generé a T, ¿hay redundancia? Es decir, ¿hay vectores de más? ¿Podría yo quitar vectores aquí y seguir generando a T con un conjunto más pequeño? Vamos a decir Y. Esa es otra pregunta aparte. Y eso tiene que ver precisamente con lo que comentamos acá, ¿verdad? Donde ahí el subespacio T, pues ese es todo el espacio V. Entonces estoy partiendo de un conjunto, vean ustedes, generador, es decir, un conjunto tal que al construir el subespacio generador me queda todo el espacio. Y aquí lo que pretendo con esta proposición es, en efecto, encontrar un conjunto que esté contenido en X y que siga generando a V y que sea un mínimo con esa propiedad. Es decir, es otra cuestión aparte. ¿Sí, Juan Manuel? Sí, profe. Muy bien. Los demás, también si quieren comentar sobre lo mismo que comentan sus compañeros, y esto que estamos haciendo es un poco lo que quisiera que sucediera en el foro, por escrito. Es decir, la ventaja que tendríamos es que esto en el foro escribiríamos cosas como estas que estamos discutiendo aquí, y podríamos verlas en cualquier momento y podríamos seguir trabajando fuera de la clase.
¿ok? Pero todo esto que estamos haciendo ahorita es muy conveniente. La desventaja o lástima que nada más tenemos aquí en clase un tiempo muy reducido, ¿no? Para comentar estas cosas. Pero nos tratamos de dar el tiempo, ¿ok? Otro comentario, otra pregunta más. Profesor, tengo una duda. Sí, Miguel. En el Colorado, en la opción 2 que dice que B es un conjunto de ley máximo, significa que a la base no le puedo incrementar, o sea, incrementar un elemento más, porque entonces ya no sería base. O sea, no Exactamente, pudiese construir otra base a partir de eso, exactamente. agregándole. Sí, o sea, si tú tienes un conjunto linealmente independiente máximo, quiere decir que si tú le intentas agregar otro vector, entonces ya pierde su independencia lineal, ya pierde su propiedad de ser linealmente independiente. ¿De acuerdo? Entonces, Ajá. precisamente, ¿por qué va a suceder eso? Ah, pues porque ese otro que llegue, ese otro vector que llegue pretendiendo también formar parte de una base, pues no, resulta que la base ya genera todo el espacio. Entonces, que estoy señalando más intensamente va a ser una combinación lineal del resto. Entonces ya no va a poder ser linealmente independiente porque ya está generado por estos, puesto que ya tienes una base, ¿no? Eso sería Sí. intuitivamente lo que está pasando. Pero es en efecto, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que pasa. Ok. ¿De acuerdo? Y lo mismo en el aspecto dual. Es decir, una base es un conjunto generador que si yo le quito un vector, ya resulta que ya no genera. ¿Sí? Entonces sí, como que la base es un conjunto que está como en equilibrio, ¿no? O sea, está cumpliendo las dos condiciones a la vez. Por eso es tan importante. O sea, ¿Sí? que no le puedo quitar ni sumar vectores de esa base. Ay, Sí, bueno. sí, pero concretamente, ¿no? O sea, no le puedes agregar sin perder la independencia lineal, ¿sí? Ajá. Por un lado. Y no le puedes quitar sin perder la propiedad de generar. Ok. ¿Ok? Así con esa precisión. ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien. Ok, esto me da pie, esto también que comenta Miguel, me da pie a presentar otro teorema importante, que en realidad es un lema, que es el lema de intercambio de Steinitz. Este lema de intercambio de Steinitz, pues es un lema un tanto técnico que no es difícil y que esto se aplica solamente a espacios de dimensión finita. Aquí vamos a considerar, a partir de aquí, vamos a suponer, entonces aquí suponemos que B es de dimensión finita. Bueno, no he definido dimensión, ¿no? Pero ya ustedes saben que la dimensión pues es la cardinalidad de una base y precisamente a lo que quiero llegar es a que es posible, a que tiene sentido hablar de dimensión. Entonces, supongamos, bueno, en realidad, aquí todavía no necesito eso, ¿no? Bueno, lo puedo enunciar así. Pero, digamos, la idea que quiero plantear, aquí la puedo poner, la idea es, eh, si, bueno, no la idea, sino el teorema que quiero demostrar más adelante, lo voy a reenunciar, pero el teorema importante este, es que dos bases cualesquiera de un espacio vectorial B que sean finitas
Ahorita me voy a centrar en esta hipótesis, aunque sí les dije, tienen la misma cardinalidad. Sí les dije que se puede demostrar este teorema en general. Este teorema es, de hecho, lo que se llama el teorema de la dimensión, porque es el que me permite, de hecho, de aquí me va a permitir definir la dimensión. Porque en cierto sentido, este teorema lo que dice es, cuando digo tienen la misma cardinalidad, hay una cierta unicidad. Es lo que les decía hace rato, a lo mejor la unicidad no es estricta, es decir, no es que exista una base única, pero hay unicidad en el sentido de que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial, aquí nada más nos vamos a centrar en el caso finito porque la demostración en el caso infinito pues es más complicado y ya no quiero alargar demasiado esta parte. Entonces, lo único que les voy a explicar es, o recordar, si es que ya lo vieron, cómo se demuestra que, al menos en el caso finito, dos cualesquiera bases tienen la misma cardinalidad, porque eso es lo que nos permite definir la dimensión, ¿ok? Y eso es lo que hace el lema de intercambio de Steinitz. El lema de intercambio de Steinitz lo que dice es que dado un conjunto bueno, déjenme ponerlo así. O sea, si existe en el espacio un conjunto de n generadores, ¿ok? Ahí está, un conjunto de n generadores. De alguna manera, esto lo que me está diciendo es que hay un conjunto finito, vamos a llamarle B1, B2, hasta Bn, o de una vez le ponemos aquí los símbolos de que estos vectores, estos n vectores, generan a todo el espacio, ¿sí? Aquí está esta notación de los paréntesis angulares que rodean a un conjunto para denotar el subespacio generado. Cuando es un conjunto finito de vectores, aquí se fijan que estoy omitiendo las llaves, no estoy poniendo las llaves de conjunto. Eso se omite, digamos, hay esa libertad de escritura en los textos, simplemente se dice estos n vectores generan al espacio. Entonces, si existe un conjunto de n generadores, entonces cualquier conjunto, vamos a decir 1, U2 hasta UM de vectores linealmente independientes, tiene cardinalidad M menor o igual que N. ¿Ok? Bueno, esa es una manera de enunciarlo. La demostración se va a ver por qué se le llama lema de intercambio. Pero entonces, fíjense lo que dice esta situación. O sea, si ustedes tienen un espacio vectorial que lo pueden generar con n vectores, entonces los conjuntos linealmente independientes no pueden tener más de n vectores. Ajá, es un poco lo que estábamos platicando hace rato de los conjuntos linealmente independientes máximos. ¿Ok? Entonces,
Esto es bastante, bastante poderoso porque es justamente lo que nos va a permitir demostrar que dos bases cualesquiera tienen la misma cardinalidad, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, por lo pronto vamos aquí ya en el enunciado, ya estoy agregando la notación de los vectores que generan AV, que son n, y vamos a tomar cualquier conjunto de vectores linealmente independientes y vamos a demostrar, lo que hay que demostrar es que esta cardinalidad a fuerza es menor o igual que n, no puede superar n. ¿Sí? ¿Se entiende el enunciado? Sí, profe. Sí. Ahora fíjense que no tienen que ver los Vs, no tienen nada que ver con los Us, es decir, en principio son la información de que yo genero un espacio vectorial. Aquí voy a hacer un dibujo nada más así para ilustrarlo. Si yo tengo aquí un espacio vectorial euclidiano, ¿no? Digamos, aquí estoy dibujando como R3, pero si aquí tengo vectores que están generando a todo el espacio, digamos, aquí puedo generarlo, pues a lo mejor de manera redundante con 5 vectores. Entonces, encuentro 5 vectores cualesquiera que ya generan todo el espacio. Entonces quiere decir que, por otro lado, si encuentro un conjunto linealmente independiente de vectores, esos no pueden ser más de 5, tienen que ser menos de 5. Ahora, por supuesto que yo sé que 3 vectores ya generan todo R3, en este caso, en este dibujito que estoy haciendo, 3 vectores ya generan R3, entonces no pueden existir conjuntos linealmente independientes de vectores en R3 de más de 3 vectores, ¿no? Si yo considero un conjunto de más de 3 vectores, seguro que hay dependencia lineal. No puede haber independencia lineal. Ok, eso es lo que está diciendo. ¿Sale? Entonces, la demostración de esto, pues vamos a hacerla o vamos eh, a esbozarla, si quieren ustedes, porque de hecho lo que hay que hacer es un procedimiento algorítmico, es decir, un algoritmo, y aplicarlo de uno en uno. Entonces sea B1 hasta Bm como n, como los habíamos designado, tales que cuando yo genero con estos n vectores, me da todo V, y vamos a considerar 1 hasta UM, también vectores, tales que el conjunto de 1 hasta UM es linealmente independiente, ¿ok? Y vamos a suponer que este número es mayor que n. Es decir, vamos aquí a aplicar la reducción al absurdo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense, hay un algoritmo aquí. Vamos a describir un algoritmo. Es decir, ¿qué es un algoritmo? Pues es una sucesión de pasos con los que se puede, por ejemplo, programar una computadora para que haga un proceso durante un número finito de pasos y termine en algún momento. Entonces, el algoritmo sería tomar el primero de estos vectores que están aquí, y entonces ese U1 es un elemento del espacio vectorial. Entonces partimos de 1, es un elemento del espacio vectorial. Entonces, por tanto, 1 pertenece a este subespacio generado por B1 hasta Bn. Es decir,
1 se escribe como combinación lineal, digamos A1B1 más A2B2, y así nos vamos hasta ANBN. Entonces, además, sabemos que 1 es distinto del vector 0 porque el conjunto del cual forma parte es linealmente independiente. ¿Ok? El vector 0 no puede ser parte de un conjunto linealmente independiente. Entonces, sabemos que es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, existe un escalar, vamos a decirlo así en palabras, existe un escalar distinto de 0 en la combinación lineal que expresa a 1, ¿ok? ¿Cuál es esta combinación lineal que expresa a 1? Pues es esta. Aquí tiene que haber un escalar distinto de 0. Ahora, puede ser cualquiera de estos, pero podemos pensar sin pérdida de generalidad que es el primero, porque en realidad aquí no estoy pensando en orden, ¿no? O sea, cuando yo digo genero con estos vectores, pues es lo mismo que si digo genero con los mismos vectores desordenados. Es decir, las combinaciones lineales no varían si yo cambio de orden los sumandos porque la suma es conmutativa, ¿están de acuerdo? Entonces, podemos pensar que A1 es distinto de 0, ¿no? Digamos que A1 es distinto de 0, distinto del escalar 0. Por tanto, podemos despejar a B1, ¿no? Se dan cuenta que de esta igualdad, de esta expresión, podemos despejar a B1, es decir, B1 es igual a 1. Bueno, lo voy a escribir, pero será simplemente el inverso multiplicativo del elemento del campo A1 de este escalar por U1 menos A2B2 menos, etcétera, hasta menos ANBN. Por supuesto, esto de despejar está justificado por los axiomas de espacio vectorial, ¿no? O sea, es sumar ambos lados por los inversos aditivos y usar que la suma de dos vectores que son inversos aditivos es el neutro, que es el vector 0, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa manera, además usando que A1 es distinto de 0, puedo despejar a B1, ¿no? Es decir, esto lo que me dice es que B1 está en el subespacio generado por U1, B2 hasta Bn. Entonces, a ver si están de acuerdo. Que, bueno, por lo tanto aquí la conclusión intermedia sería que B1 está en el subespacio generado por U1 y luego me sigo con los restantes, ¿no? Es decir, me sigo con B2, B3, etcétera, hasta Bn. ¿Sale? Bueno, eso de que B1 esté en este generado me hace concluir, de aquí concluimos, que el espacio vectorial que originalmente estaba generado por B1, B2 hasta Bn va a estar generado también por U1, U2, perdón, U2 todavía no. U1 fue el único que intercambié, luego B2 hasta Bn. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo del hecho de que B1 se ponga como combinación lineal de U1, B2 hasta Bn, me lleva a concluir que estos van a generar todo el espacio vectorial. A ver si están de acuerdo con eso. Sí, profe. Fíjense cómo esta igualdad, para demostrar esta igualdad, esta contención ya
es obvia, digamos, porque ya sé que esto es el espacio vectorial. Eso ya lo tengo como hipótesis. Entonces, el espacio vectorial contiene a cualquier subespacio, ¿no? Ahora, para demostrar esta contención, pues lo único que tengo que observar es que estos generadores están cada uno en este subespacio, este nuevo subespacio, digamos. Y todos estos están, porque ahí están nombrados, el único que tendría que ver que este es este, pero es precisamente lo que tengo. Este primer generador está generado a su vez, o es combinación lineal de estos otros vectores, ¿no? Y así se da la igualdad. ¿Ok? Bueno, pues ese es el primer paso del algoritmo. Y ustedes comprenderán que entonces de lo que se trata es de ir intercambiando estos justamente por las sus correspondientes, ¿no? Bueno, estoy suponiendo que aquí el escalar que resulta distinto de 0 es el primero y por eso entonces sustituyo a 1, lo pongo en lugar del vector v1, porque supuse que el escalar distinto de 0 es a 1. Si ustedes lo escriben con un escalar cualquiera, sin esa pérdida de la generalidad que estoy poniendo aquí, ¿no? O sea, cuando digo digamos, es como que ya estoy simplificando, ¿no? Estoy diciendo el que fue distinto de 0 es el primero, como para que no se complique demasiado la escritura, ¿no? Pero en realidad no importa. Ustedes van a sustituir por aquel vector que corresponda al escalar distinto de 0. ¿Ok? El siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso, pues igual que acá, ahora U2 va a estar en el espacio vectorial que ya sabemos que es este, 1, B2 hasta Bn, ¿no? Y entonces U2 a su vez se escribe como una combinación lineal, bueno, le voy a llamar con otra letra, B11 más B2, V2, etcétera, hasta Bn, Vn. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ahora fíjense ustedes cómo podría argumentar igual, ¿no? Este U2 es distinto de 0, entonces alguno de estos escalares tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Pero más que eso, fíjense, aquí puedo argumentar de que como el conjunto de vectores U1, U2 es linealmente independiente, entonces B2 es distinto de 0 o B3 es distinto de 0 o alguno de los Bn restantes es distinto de 0. Porque si todos estos fueran 0, si de aquí para acá todos estos fueran 0, entonces me quedaría que U2 depende de 1, es decir, contradiría el hecho de que este conjunto es linealmente independiente. Claro, estoy tomando una parte del conjunto original, pero si un conjunto es linealmente independiente, estarán de acuerdo que cualquier parte más pequeña también lo es, ¿verdad? Entonces, por esa razón, en el siguiente paso del algoritmo, puedo decir que existe un escalar, vamos a decir, de los BIs, distinto de 0, y podemos ponerlo como B2, ¿no? Podemos suponer que de los escalares que corresponden a los vectores Vs, es decir, de aquí para acá, alguno es distinto de 0. Vamos a decir, para simplificar, que es este, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por lo tanto, despejando a B2, puesto que ese escalar es distinto de 0, despejamos a B2 y resulta que B2 está en el generado por U1, U2, B3, ¿ok? Que sería el siguiente, hasta Bn.
¿no? Y entonces concluimos que el espacio que ya habíamos visto en el paso anterior, que era 1B, era generado por 1, B2 hasta Bn, resulta que también va a estar generado por U1 y luego ahora ya intercambio U2 en vez de B2 y me sigo con los Bs hasta Bn, ¿ok? Y etcétera, etcétera, etcétera. A ver si está clara el algoritmo, ¿ok? Aquí, si quieren para que se vea mejor, puedo cambiar de color esto para que se vea cómo estoy cambiando. Bueno, nada más quería cambiar de color este de aquí. ¿Ok? Ven cómo estoy cambiando. Ahora estoy cambiando estos dos. Y así voy a ir intercambiando hasta que, ¿qué me va a pasar? Bueno, fíjense, aquí voy a tener suficientes U's para intercambiar todos estos de aquí. Sí, porque estoy suponiendo que M es mayor que N. ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver, Sí. primero antes de seguir adelante, ¿sí está claro el algoritmo para todos? ¿Y por qué se puede seguir haciendo? Sí. Muy bien. Noten ustedes cómo aquí el sabor de la demostración es muy distinto del uso del lema de Zorn, porque aquí estamos en el terreno finito, ¿no? Estamos en el terreno finito y en el terreno finito está muy emparentado con los procesos que podría ser una computadora. ¿Están de acuerdo que una computadora, de alguna manera, podríamos decirle, haz esto que les estoy explicando? Por supuesto, hay detalles, ¿no? Que la computadora, digamos, tendría que verificar que en efecto se va dando un conjunto linealmente independiente. El siguiente sería formado por U1, U2, U3 y que luego se puede despejar y que entonces al despejar ya puedo sustituir el despejado, en vez del despejado lo puedo sustituir por una nueva U y así nos vamos, ¿no? Entonces, como M es mayor que N, en un número finito de pasos, en un número finito de pasos, llegamos a lo siguiente. Entonces llegamos a que el espacio vectorial que originalmente estaba generado por estos n vectores va a resultar ser generado ahora por los u's hasta n, ¿verdad? O sea, ahí el último paso fue sustituir la VN, la sustituí por esta UN, ¿ok? Y entonces, pero la M es estrictamente mayor que N. Digamos que aquí estaré utilizando que es mayor o igual. Con que fuera igual, ya podría hacer esta sustitución. Pero además, como M es mayor que N, entonces todavía existe un UN más 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque M es mayor que N, entonces hay un UN más 1, puesto que hay hasta UM, que es lo que planteamos al principio, hay un conjunto hasta UM y M es mayor que N, entonces este existe, pero este es un vector del espacio que por lo tanto estaría generado, es decir, sería combinación lineal con estos, cosa que contradiciendo el hecho de que supusimos que los U1, U2
hasta UM son linealmente independientes. Estaríamos encontrando uno de ellos como combinación lineal de los otros, ¿verdad? Porque esta escritura lo que dice es precisamente pertenecer al subespacio generado por estos vectores es ser combinación lineal de estos, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, con la contradicción se concluye que no puede ser que m sea mayor que n, entonces m debe ser menor o igual que n, ¿no? Y se termina la demostración. ¿Ok? Entonces, este es el lema de intercambio de Steinitz, que bueno, o sea, por eso se llama lema de intercambio, ¿no? O sea, lo que dice es que si ustedes tienen, de hecho, un cierto conjunto de generadores, por un lado, y si tienen ustedes un conjunto de vectores linealmente independientes, incluso sin hablar de la cardinalidad de esos vectores, bueno, ya sabemos por esto que acabamos de mostrar que esa cardinalidad tiene que ser menor o igual que n a fuerza, ¿no? Pero lo que dice es que con esos vectores ustedes pueden sustituir estos generadores en parte usando estos vectores, ¿no? O sea, es decir, esto puede tener un uso adicional, además de saber que la cardinalidad no puede superar a n. Bueno, no puede superar a n, pero podría yo mantener el mismo espacio generado por los vectores que resulten de intercambiar cualquier conjunto de linealmente independiente, lo puedo meter aquí en vez de los generadores, y claro que a lo mejor me va a alcanzar nada más, si esta cardinalidad es menor, me va a alcanzar para sustituir pues, los primeros m, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces ese es un lema que va a derivar justamente en que cualesquiera dos bases tienen la misma dimensión. ¿Sí vamos bien? Ya nada Sí, más, profe. ya nada más entonces termino con esta conclusión. Sí, siguen viendo todos la pantalla, ¿verdad? La pizarra. Sí, sí se ve. Ok, entonces fíjense, como corolario, aquí vamos a poner corolario, que bueno, como corolario del lema de Steinitz, pero sería el teorema, lo que se llama el teorema de la dimensión, para el caso finito nada más. El teorema de la dimensión en el caso finito. Entonces, lo que diría es, si alfa, que está formado por 1, U2 hasta UM, y beta, que consta de los vectores B1, B2 hasta Bn, son ambas bases de un espacio vectorial B, entonces M tiene que ser igual a N. ¿Ok? Ese sería el teorema de la dimensión para el caso finito. Para el caso general es cualesquiera dos bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, pero ustedes se imaginarán que en ese caso general yo tendría que establecer la igualdad de cardinalidades, incluso transfinitas. ¿Ok? Eso complica las cosas, ¿no? Por eso no me voy a meter a esto, porque ahorita en esta clase nada más les expliqué el caso finito. Ahora imagínense, para el caso transfinito, pues tendría que hablar de otras cosas. Entonces, pero esto ilustra bastante bien
la situación general. Y es el caso que usualmente se trabaja, ¿no? En álgebra lineal. Entonces, aquí la demostración, ¿cómo sería? Fíjense, entonces, como es muy sencilla la demostración ya, ¿verdad? Entonces, como alfa es un conjunto de, bueno, si quieren, empezamos justamente con la nomenclatura del lema de Steinitz que pusimos hace rato. En el lema de Steinitz decíamos que lo que habíamos nombrado B1, B2 hasta Bn es un conjunto generador. Bueno, es una base, entonces es un conjunto generador del espacio, por un lado. Y decíamos, el otro conjunto es linealmente independiente. Entonces, es el caso, ¿verdad? Porque es una base. Alfa es linealmente independiente. Entonces, por el lema de Steinitz, ¿qué tendríamos? Tenemos que los que son linealmente independientes, que son M, tienen que ser menor o igual que el número de generadores, ¿no? Eso es lo que dice el lema de Steinitz con estas mismas letras, ¿no? Que tenía, ¿sí se acuerdan? En el lema de Steinitz estos hacían el papel de generadores, estos hacían el papel de linealmente independientes, iba intercambiando y por contradicción se demostró que M tenía que ser menor o igual que N. Pero también al revés, ahora intercambio los papeles, ¿no? O sea, ahora también puedo decir lo mismo de alfa, o sea, alfa es un conjunto, también es un conjunto generador de V, y también puedo decir que beta es linealmente independiente. También tenemos, intercambiando los papeles, tenemos que N es menor o igual que M. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, pues M tiene que ser igual a M. Y esto ya demuestra que, en efecto, cualesquiera dos bases, si tienen un número finito de elementos, cualesquiera dos bases tienen a fuerzas la misma cardinalidad. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, como dice el lema de Steinitz, o bueno, como habíamos comentado antes, si encontramos un número finito de generadores en un espacio vectorial, ya eso nos dice que el espacio es de dimensión finita, ¿verdad? O sea, si encontramos un número finito de generadores, así como en el dibujo, no importa cuántos sean, pero ya basta que generen al espacio, pues ya sabemos que adentro de ese conjunto de generadores hay una base y por lo tanto hay una base finita. Entonces, si encuentro otra base, tiene que tener forzosamente el mismo número de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que justifica la definición de dimensión. Entonces, esto justifica la definición de dimensión. Que diría que es la cardinalidad de cualquier base. ¿Ok? Aquí no importa qué base encontremos, ya sabemos que todas las bases de cualquier espacio vectorial, de hecho, en general, todas las bases tienen la misma cardinalidad y a eso se le llama la dimensión. Pero si el espacio es generado por un número finito de elementos, entonces la dimensión del espacio va a ser la cardinalidad de cualquier base que va a ser finita necesariamente. ¿Ok? Entonces eso es el teorema de la dimensión. ¿Preguntas?
¿No hay No, problema? profe. Ok, vámonos a la tarea nada más para seguir comentando cosas. Por lo tanto, entonces aquí ya les estoy poniendo por eso un ejercicio sobre dimensión y suma directa, ¿no? Que es este que está aquí. Entonces, ahora, para encontrar la dimensión de este subespacio, acuérdense que un subespacio a su vez en sí mismo es un espacio vectorial, entonces por eso tiene sentido hablar de dimensión de un subespacio, ¿no? Porque estoy hablando de la cardinalidad de una base del subespacio, ¿no? Entonces tengo siempre que ser claro en el contexto de a qué espacio vectorial me estoy refiriendo. Me puedo referir a un subespacio más pequeño. Entonces aquí estoy diciendo la dimensión de este espacio suma, y cuando yo les pongo este simbolito, acuérdense que la información adicional es que la intersección de estos es 0. Si ustedes ven este símbolo, entonces deben tomar en cuenta que además de que estoy aquí tomando en cuenta la suma de los subespacios S y T, debo añadir la hipótesis de que esa intersección T es 0. Entonces, con esa hipótesis hay que demostrar que la dimensión de esta suma es la suma de las dimensiones. Entonces, basta con que encuentren una base de esta suma que tenga cardinalidad, si esto se llama n y esto se llama m, que tenga cardinalidad n más m, ¿verdad? Y entonces es muy sencillo cómo se nos podría ocurrir la base de esta suma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí está claro? ¿O no? Hasta ahí, con esa, digamos, con ese planteamiento, ya pueden ustedes pensar en cómo demostrar este ejercicio. ¿Sale? Y bueno, creo que es el único ejercicio que hablaba de dimensión, pero bueno, ya con esto ya podemos trabajar con el concepto de dimensión, con la garantía de que tiene sentido ese concepto. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Y, por ejemplo, en el 15, profesor, ese de CAR, ¿qué significa o hay otro? La característica. La característica de un campo es, en general se puede definir la característica de un anillo. Entonces, hay anillos, en particular los campos, donde puedes encontrar un número de veces que tú sumes el número 1, el 1, el neutro del campo, el 1. Hay campos donde tú puedes sumar el 1 un cierto número de veces y eso se haga 0. La mayoría de los campos que trabajamos, como son los racionales, los reales, los complejos, tienen característica 0, es decir, no hay manera de sumar el 1 muchas veces, y de hecho un elemento del campo muchas veces y llegar al 0. Eso no se da en los racionales, no se da en los reales, no se da en los complejos. Esos campos se dice que tienen característica 0. Pero otros campos, por ejemplo, los enteros módulo P, donde P es un primo, tienen característica P precisamente, porque cuando tú sumas el 1 P veces, 1 más 1 más 1 más 1 P veces, llegas al 0. A eso se le llama la característica o es una manera de definir la característica. ¿Ok? Entonces, característica 2, pues por ejemplo, el campo Z2 que consta del 0 y el 1. Y donde la suma y el producto pues son como es usual con las tablas binarias. Ese campo tiene característica 2, pero hay otros campos con característica 2. Ajá. Entonces, para esos campos no necesariamente se va a valer esto. Por eso hay que excluir esos campos de característica 2. En la demostración se puede dar uno cuenta de por qué. ¿Sale? Entonces es característica de un campo y en general se puede definir la característica de un anillo, como acabo de mencionar. Y otra cosa, no sé si podríamos revisar los ejercicios de la tarea 1, no sé si sea posible, Tengo unos minutos, si quieres, unos 5 minutos, no sé si te quieres quedar ahorita. Sí, sí. Ok. ¿Alguien más,
¿Quisiera comentar algo? No, profe. Yo Perfecto. sí tengo Dime, Alonso, ¿sí? pues es que otra vez, cuando vimos ahí en la clase 4 en la de estructuras algebraicas, hicimos uso de un teorema bastante importante donde me decía que si yo quería definir una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, Ujú. bastaba decir a dónde iban los vectores de la base. Exactamente. Entonces, Sí. por ejemplo, ¿se acuerda del correo que le envié, profesor, donde no sabía cómo definir esa transformación lineal, cómo decir que estaba Ajá. bien determinada? Sí. ¿Cómo podría escribir eso ya formalmente, profesor? O sea, Bueno, que se... ese teorema, por cierto, lo quiero repasar, es decir, quiero ver, como les digo, los teoremas importantes del álgebra lineal, uno de ellos sería este que estás mencionando, y otro es el teorema de la nulidad y el rango. ¿Ok? Entonces me Bueno, espero, profesor. sí, 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 sí. Y otro, pues es de la tarea de que la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones. Eso lo dejo en la tarea, pero es uno de los teoremas. Eso ya antes de pasar a los determinantes, eso lo quiero ver la próxima semana. Ah, bueno, se Entonces lo ahí, agradezco ahí si mucho, quieren profesor. lo mencionamos. Muy bien. Claro. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pues también de los ejercicios, maestro, pero pues no sé, ya es un poquito tarde, entonces no sé si pueda después tomar como no sé, unos minutos de más en otra sesión o Este, dar como, Sí, o si quieres quedarte con Marcos, ahorita nos quedamos y podemos, si no le importa a Marcos, podemos nada No, más no hay comentar. problema. Ok, entonces nada más unos 5 minutos. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, entonces los demás que pasen buen fin de semana y nos vemos el lunes. Y procuren entonces entregar la tarea el domingo. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Ahí nos comunicamos de todas maneras. Ok, muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego.